¿Qué tal, amigos? Buenos días. Pues ya estamos aquí miércoles 14 de enero, cuando son las 11:43 en directo. Un día más, bueno, pues comenzamos con nuestras charlas de café, con este espacio que sabéis, para los que, bueno, ya nos lleváis siguiendo durante unas semanas o durante unos meses, pues el objetivo es podernos conectar durante unos minutos para poder revisar, para poder analizar o para poder debatir, comentar, pues la actualidad diaria que tanto en clave nacional como internacional, pues nos trae, ¿no? En clave de noticias y en clave de, lógicamente, de opinión y de reflexión. Bueno, pues ahora que estamos empezando, como os decía, daros la bienvenida a todas las personas que os estáis incorporando ahora mismo al directo. Estoy viendo, pues como siempre, ya personas que sois habituales prácticamente cada día con nosotros. Sabéis que este espacio, Charlas de Café, para aquellos que todavía pues no nos conocéis, lo hacemos prácticamente, no todos los días, pero casi todos los días sobre esta hora, sobre las 11:30, 12 menos cuarto, donde el objetivo es poder, como os decía, sentarnos y poder desconectar durante 30, 40, 45 minutos, hablar de diferentes temáticas que han sido virales o que han sido muy mediáticas en las últimas horas. Y, como sabéis, los viernes, en este caso, ya que estamos a mitad de semana, estamos a miércoles, el próximo viernes, dentro de 2 días, sí que tenemos nuestro programa, entre comillas, estrella, Divergente, donde nos vemos por la noche, el viernes a las 10, 10:30 de la noche, y ahí sí que podemos tomarnos un café con muchísima tranquilidad, podemos hablar durante 2 o 3 horas para poder repasar toda la actualidad de toda la semana y podemos bucear de una manera mucho más específica en cada una de las noticias que han saltado a la luz pública, ¿no? Nacho Espigares, muy buenos días a todos, como os decía, y es importante ahora que estamos arrancando, como hicimos por ejemplo el lunes, que fue el primer programa después de la bienvenida que tuvimos de las vacaciones. Es importante que ahora que empezáis, que estáis incorporando al canal, no os olvidéis, importante para que podamos dar un primer empujón al directo, no os olvidéis de compartir el directo, de darle evidentemente a me gusta o al corazoncito, ¿vale? Y luego, lógicamente, pues dejar vuestros comentarios como cada día hacéis en el chat para que podamos hacer, bueno, pues un programa donde también haya colaboración, es decir, haya interacción con vosotros para, evidentemente, poder saber vuestra opinión de cada uno de los temas que vamos a ir comentando. ¿Qué es lo que os traigo? ¿Qué es lo que vamos a comentar? Porque es verdad que los últimos 2 días, lunes y martes, se lo merece, evidentemente, hemos monopolizado casi este tipo de directos o de emisiones en lo que está sucediendo en Irán. Es decir, hoy, evidentemente, vamos a hablar, aunque sea unos minutos previos, de las novedades que han estado surgiendo durante las últimas horas en esas manifestaciones multitudinarias que ya llevan 17 días, en este caso en Irán, contra el régimen ayatolá. Ha habido declaraciones, ha habido nuevas noticias que creo que es importante para continuar visibilizando, lógicamente, todo el conflicto que está habiendo, en este caso en Irán, para que no se olvide, es decir, para que no miremos a otro lado, pero hay varias noticias en clave nacional que son con las que vamos a empezar este programa, que llevo 2 días intentando comentar, pero que la actualidad internacional las ha difuminado, ¿no? En este caso estamos hablando, como os decía ayer, de las novedades que ha habido o las nuevas actuaciones que ha hecho el gobierno en relación al alquiler, a la bonificación, por ejemplo, del alquiler, y a esa construcción de casi 11.000 viviendas, en este caso en Madrid, que promovía Pedro Sánchez en una de las comparecencias que hizo de manera pública hace unos días, hace apenas 2 días. Vamos a hablar de ello, vamos a, de hecho, arrancar el programa para entender si estas medidas son suficientes, si no lo son, o en qué momento, en qué estado, después de estas últimas semanas o meses, se encuentra el estado de vivienda, que es una de las máximas preocupaciones, no solamente para los jóvenes, porque muchos medios de comunicación focalizan el problema de la vivienda para los jóvenes, para las personas que tienen 25, 30, 35 años, pero es que este es un problema mucho más estructural, es un problema que tienen personas con 25 o 30 años y que están buscando su primera vivienda, que están buscando independizarse, pero también es un problema que afecta de manera muy directa a personas que tienen 40, 45, 50 años y que por situaciones de vida necesitan encontrar una nueva vivienda, tanto de alquiler como de compra. Y esto es lo que vamos a analizar. También vamos a hablar, lógicamente, como os decía, de esa financiación singular, de ese reparto que en teoría
según la ideología progresista del Partido Socialista Obrero Español, siempre ha sido que aquellos que tienen menos recursos puedan tener acceso a una mayor calidad precisamente de servicios, y que con esa nueva financiación singular que se está llevando y que sobre todo pone el foco en Cataluña, pues puede romper ese principio de igualdad en la mayoría de comunidades autónomas. Y también, lógicamente, pues vamos a hablar, aunque sea unos minutos, o aunque sea a modo de reflexión o de opinión, para también entender vuestra opinión, valga la redundancia, de esa noticia que ha salido en las últimas horas, en los últimos días, precisamente sobre Julio Iglesias, ¿no? Es decir, sobre esos presuntos casos de acoso o de agresión sexual a 2 extrabajadoras suyas y la repercusión mediática que está teniendo. Bueno, pues vamos a hablar de esto. Este es un poco el menú. Vamos a empezar, como os decía, por clave nacional y dejar en un último momento del programa, en los últimos minutos finales, para volver otra vez a Irán y comentar un poco las novedades que estaba viendo. Y a partir de ahí, bueno, pues, como os decía, si todavía no nos conocéis, ahora que estáis empezando a incorporaros, decimos siempre lo mismo, es decir, compartir el directo, y si no nos estáis siguiendo, pues como acaba de hacer uno de nuestros amigos, suscribiros, que evidentemente es gratuito. De esa manera, pues, podemos estar todos los días conectados o los días que tengamos directo, y nos ayudáis también, lógicamente, a seguir creciendo y a teniendo cada vez un mayor alcance, un mayor altavoz, y ojalá podamos ser una de esas personas o plataformas o canales que en este caso Félix Bolaño se refería ayer con ese nuevo decreto, con esa nueva medida para pedir rectificación en el caso de la difusión de bulos o difamaciones, ¿no? Para los canales que tienen más de 100.000 seguidores o más de 200.000 a nivel general. Bueno, también si queréis y si nos sobra tiempo, comentaremos un poco esta nueva medida. Os saludo a todos, a K3 y buenos días, bienvenido. De vuelta a la lucha, dice, destruyen el país a su antojo y el planteamiento es irse de aquí. Yo lo he hablado con mis hijos para poder irnos. Yo creo que esa conversación de vuelta a la lucha es algo que, sobre todo en los últimos meses, muchas personas hemos tenido, no solamente con nuestros hijos, sino con nuestras parejas o familiares o con nuestro entorno, la posibilidad de buscar alternativas fuera de España. Pero también es cierto que es complicado, es decir, porque no es como la inmigración que tenemos aquí, ¿no? Es decir, que bueno, vienen de cualquier manera, las acogemos y enseguida les damos cualquier tipo de ayuda, bien sea económica o a nivel incluso de alojamiento. Cuando tú tienes que irte a otro lugar, la situación, si lo quieres hacer bien, es mucho más compleja y se dificulta. Pero probablemente eso sea para otro programa. Isabel Gutiérrez, buenos días y bienvenida. Sergi, en Lanzarote, una empresa ya se ha subido al carro de la vivienda barata, te la construyen en 3 meses. Bueno, también sabéis que se están vendiendo cada vez más y se están posicionando en el mercado esas soluciones que, por ejemplo, presta Amazon con viviendas prefabricadas que oscilan entre los 8, 15, 20.000 euros y que en algunos casos, oye, yo las he visto y no sé si podría ser una solución o si estamos normalizando el hecho de que el acceso a una vivienda digna, una vivienda tradicional normal, pues cada vez sea para personas con mayor poder adquisitivo y no sea un bien que sea accesible para cualquier tipo de persona, independientemente de que sea clase media o clase alta. Pero, bueno, como os decía, son opiniones y son cosas que son interesantes saberlas. Dice, justo terminé de pagar mi casa en 2025. Joder, qué suerte, macho. Qué suerte. Dice, qué a gusto me he quedado. Pues me lo puedo imaginar, o por lo menos me lo puedo llegar a plantear. Bueno, pues ahora que os estáis incorporando todos, como os decía, gracias por la interacción, por seguir evidentemente comentando, por seguir siempre como hacemos, ¿no? Desde el respeto. Este es un rincón para aquellos que no nos conocéis, que está abierto para que cualquier persona de cualquier ideología, de cualquier manera de pensar, pueda exponer sus opiniones siempre con un único requisito. Es decir, cuando hacemos este programa y el hecho de que se llame Divergente, más allá de charlas de café, es precisamente porque divergente significa el tener una manera de pensar probablemente distinta, diferente, poder estar abierto a diferentes opiniones más allá de la afinidad ideológica que tú puedas tener, ¿no? O incluso partidista, pero siempre desde el respeto. Es decir, si ayer, por ejemplo, lo comentábamos a lo largo del programa, 1 hora, donde tocamos, lógicamente, temáticas complejas y polémicas, hubo personas, evidentemente, que probablemente no estaban nada de acuerdo con lo que yo estaba comentando o con mi manera de entender los conflictos o las noticias que estábamos comentando. Y sin embargo, no bloqueamos ni silenciamos absolutamente a nadie, porque mientras sea desde el respeto, mientras sea desde el diálogo, mientras podamos comentar y podamos
contraargumentar, pues evidentemente este es un espacio de libertad. Otra cosa es que, como si fueras un bot pagado por regímenes probablemente teocráticos como el de Irán, que luego hablaremos, por ejemplo, de esas financiaciones que han ido haciendo a nivel internacional para promover, evidentemente, su régimen, pues si vienes precisamente a eso, si vienes única y exclusivamente a imponer tu manera de ver el mundo, pues probablemente termines silenciado, ¿vale? Esto es así de sencillo. Dice, hola, un saludo, Don Quijote. Bueno, pues como os decía, muy buenos días a todos, bienvenidos. Y vamos a arrancar, si os parece, por esa noticia que, como os decía, bueno, pues se ha hecho viral, ¿no? Es decir, se ha hecho viral hasta el punto de que ministros, hasta el punto de que partidos políticos, representantes, medios de comunicación, bueno, pues todos se han hecho eco de esas... todavía no denuncias, sino denuncias anónimas, en este caso, que se tendrían que formalizar probablemente en una querella y que la Fiscalía ha decidido investigar, en este caso, contra Julio Iglesias. Sabéis que la noticia que ha salido a nivel público es que dos extrabajadoras suyas, que trabajaban en una de los domicilios que tenían en República Dominicana, en una de las casas que tienen en República Dominicana, bueno, pues ahora lo han denunciado por un presunto caso de acoso o agresión sexual, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ¿cuál es mi opinión? Porque sabéis que evidentemente yo os lanzo la noticia y luego lanzo mi reflexión o mi opinión para que vosotros también podáis comentar la vuestra, ¿no? Y a partir de ahí podamos nutrirnos o podamos tener probablemente diferentes maneras de ver un mismo contenido o una misma noticia. A mí lo que me sorprende, y que no es casual, es decir, al final... esto lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo, sobre todo, y a lo mejor es casual, no lo sé, a lo mejor es de ser mal pensado, de ser un conspiranoico, pero siempre suceden cuando hay casos mediáticos muy potentes que afectan, en este caso, al gobierno o al entorno del gobierno, ¿no? Ocurrió, por ejemplo, con Adolfo Suárez, ocurre ahora con Julio Iglesias, justo en el momento en el que, por ejemplo, José Luis Rodríguez Zapatero está en plena picota, donde está siendo prácticamente seguido, investigado, y donde la Audiencia Nacional también ha abierto una pesquisa de investigación para entender cuál ha sido el enriquecimiento de su patrimonio y las vinculaciones o no que pudo tener con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, ¿no? Oye, pues casualidad o no, justo cuando hay noticias que pueden afectar de una manera más directa o no al gobierno o a los satélites del gobierno o a los alrededores, pues surgen este tipo de denuncias o este tipo de situaciones, ¿no? Que yo no sé si serán verdad o no, y evidentemente si la Fiscalía interviene, si la Fiscalía investiga, si luego se judicializa, es decir, si se lleva a juicio y es un juez el que dictamina bajo pruebas que evidentemente pues esta persona ha cometido un delito de acoso, de agresión sexual contra dos mujeres, pues evidentemente todo el peso de la ley tendrá que caer independientemente de que se llame Julio Iglesias o de que se llame Perico el de los Palotes, ¿no? Es decir, independientemente de quién sea. A mí lo que me preocupa, lo que me llama la atención es que un principio tan fundamental como es la presunción de inocencia, que todos tenemos, incluido tú y yo, y que nos puede salpicar de cualquier manera, es decir, no estamos exentos de que en un momento determinado a lo largo de tu vida tengas un conflicto pues económico, tengas un conflicto pues con la empresa, tengas un conflicto de cualquier tipo, y donde tenga que primar tu presunción de inocencia, porque cuando tú vas a un juzgado, es decir, tú no tienes que demostrar tu inocencia, es la Fiscalía o es el abogado contrario el que tiene que demostrar con pruebas fehacientes que tú eres culpable o que los indicios sean absolutamente abrumadores y suficientes como para que tú seas condenado a nivel de culpabilidad. Esto no se trata de demostrar que yo soy inocente. Entonces, al final, la sensación que se da es que para ciertos extractos de la población, sobre todo, bueno, pues o partidos políticos encabezados por Sumar, encabezados por Podemos, han pedido incluso el que se retirara, como sabéis, de Adolfo Suárez el nombre del aeropuerto, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay una condena social y pública, hay un ataque frontal, es decir, han dictaminado una sentencia antes de que se produzca precisamente una acción judicial. Es decir, todavía no hay presentada una denuncia oficial por la que se abra un proceso penal, en este caso contra esta persona. Entonces, el hecho de que haya o de que se haya utilizado por el hecho de que sea muy mediático el nombre de Julio Iglesias
por parte siempre de los mismos, porque siempre viene de la misma parte, para sentenciar y para, saltándose el principio de presunción de inocencia, atacar, demonizar y por tanto prácticamente matar socialmente a una persona, bueno, pues cuando menos resulta un poco hipócrita cuando en sus casos de acoso o de presunta agresión sexual internos que han tenido en sus propios partidos, han mirado hacia otro lado o ni siquiera han investigado. Entonces, cuando menos resulta un poquito hipócrita, ¿no? Esto es, como os digo, mi opinión. Y como os decía, después de presentaros la noticia, pues sí que me gustaría también leer las vuestras y los vamos comentando y también las vamos respondiendo dentro de lo que cabe, ¿vale? Venga, vamos a ello. Dice mi opinión, dice no le van a hacer nada. Dice el presi tiene la nacionalidad, qué fuerte, dice ya le podía dar un infarto. Exacto. Dice Zapatero Cocalero. Dice, tiene equipos jurídicos de los mejores y abogados para aburrir. No sé si en este caso referís a Zapatero o referís a Julio Iglesias. Dice, la fiscalía depende del gobierno. Bueno, eso lo sabemos todos. Evidentemente, de hecho, se encargó de manera muy contundente el presidente del gobierno de dejar claro hace ya mucho tiempo que la fiscalía dependía precisamente del gobierno. Dice lo de Julio, dice Nacho Espigares, dice, también lo veo una cortina de humo. Ese es mi punto de vista, porque nunca es, o parece que no es casual, es decir, siempre cuando depende de qué tipo de casos que acorralan o que complican la situación, en este caso a nivel de noticias del gobierno, siempre hay una noticia externa que desvía esa atención. El Navajas ha compartido el directo, hoy es importante, como ha hecho él, es importante que podáis compartir el directo para que tengamos mayor alcance, para que aparezca en los feed, para que aparezca en el para ti y que de esa manera se puedan sumar muchos más amigos que ya nos conocen y otros que a lo mejor todavía no sabéis qué es lo que hacemos o quiénes somos y que de esta manera podéis tener un nuevo rincón para poder conectar y para poder debatir sobre la actualidad de nuestro día a día. Para eso es importante que le deis al botón de seguir, que de momento es gratuito, ¿vale? Dice Don Quijote, dice, ¿por qué no salió la noticia el lunes que estaba Sánchez y los ministros viendo una excavadora? Sí, parecían, con todo mi respeto, la típica imagen del inserso donde vemos a una persona muy, muy mayor mirando las obras, ¿no? Pues esto es un poco lo que hacía el presidente Pedro Sánchez, que además es cuando menos significativo, es decir, a una inauguración de una obra de 11.000 viviendas se lleva a 20 altos cargos ejecutivos. ¿Para qué? Pues para darle mucho mayor bombo, ¿no? Cuando empiezas a investigar sobre esa obra, no es algo que haya ejecutado él, sino que lo ha heredado de los últimos 5, 6, 8, 10 años que ya estaba previsto que se iban a hacer ese tipo de viviendas. Pero bueno, esto entiendo, como os decía ayer, que estamos en año electoral, que 2026 va a ser un año muy electoral, porque o bien se van a adelantar las elecciones generales o bien las tenemos el año que viene e interesa que cada día pues pueda haber una noticia propagandística de este tipo. Y luego, si queréis, comentamos el tema de los alquileres porque ha generado mucha interacción, tanto por parte del gobierno como por parte de los socios de gobierno, pero que al final no va a llegar a nada. Es decir, es algo que se queda ahí, pero que no se va a ejecutar y ahora comentaremos el por qué no se va a ejecutar. Dice de vuelta a la lucha, dice, el hombre tiene ya una edad avanzada. Sí, la verdad que sí. Dice, ¿no tienen ninguna responsabilidad las empleadas de no marcharse y no permitirlo? A ver, yo tampoco quiero demonizar a las víctimas. Todo lo contrario, es decir, hay que proteger a las víctimas, pero siempre y cuando esté dentro de un proceso legal y judicial. Es decir, lo que no podemos hacer, yo no sé si realmente ha habido un hecho delictivo por parte de esta persona a estas dos personas, pero lo que no podemos hacer es ni denigrar a las víctimas, pero tampoco demonizar al presunto agresor, porque, como os digo, siempre tiene que haber una presunción de inocencia, y eso es lo más sagrado que tenemos en un Estado de Derecho y en un Estado democrático, que es lo que a algunos parece que se quieren saltar a la torera, y dependiendo de quién comete el presunto delito, entonces la presunción de inocencia no vale nada, o entonces sí que vale. Porque dependiendo de quién esté en la picota, pues enseguida salen a defender a los jueces o a defender a los procedimientos judiciales, y depende de quién no, pues todo lo contrario, ¿no? Es decir, están los fachas con toga y la ultraderecha judicial, que es la que quiere prácticamente erradicar y eliminar a la izquierda del país, ¿no? Estos son los discursos que muchas veces, aplicando el sentido común, parecen totalmente absurdos, pero que tienen su calado. Es decir, que hay muchas personas, por desgracia, que siguen comprando esos discursos populistas. Dice, ¿qué tiene que ver que la Fiscalía depende del gobierno? Pues que evidentemente cuando la Fiscalía depende del gobierno es la que elige los casos que también quiere defender, porque tiene que haber pruebas para llevar a una persona o para imputarla en una investigación judicial. Ahora, cuando evidentemente esto puede ser, lo tenemos con el fiscal general del Estado, es decir, o sea, al final, sí, al gobierno
gobierno le interesa crear una cortina de humo, o le interesa hablar de una persona, o le interesa abrir una investigación, pues lo tiene muy sencillo para que la Fiscalía actúe. ¿Vale? Es así de sencillo. Dice, tenía 3 ministros viendo la excavadora como niños pequeños, totalmente. Dice, exactamente, dependiendo de quién esté en la picota, va para adelante o no. No es defender al agresor. El agresor es cuando te atacan y no tienes escapatoria. Dice, en eso está. Dice, para el punto en el que está y con el poder y el dinero que tiene Julio, tiene que haber pruebas. Pruebas, y por eso tiene que haber prudencia. Es decir, la prudencia, es decir, sobre todo cuando... A mí lo que me indigna en un momento determinado es que cuando tú tienes un cargo de relevancia pública, es decir, no estás hablando de que eres, con todos los respetos hacia vosotros, tú o yo, que somos ciudadanos anónimos o más o menos anónimos, que podemos tener nuestra opinión, que podemos expresarla tomando un café o que podemos hablarla en un foro como este, pero cuando tú tienes una responsabilidad pública, es decir, cuando tú eres un ministro o cuando eres un diputado o cuando... Sabes que todos los focos a nivel mediático, cuando tú hablas, van a estar pendientes de ti y estás representando a una institución como es el Gobierno de España o como es el Congreso de los Diputados, tienes que tener mucha prudencia. Es decir, tienes que tener mucha prudencia porque no puedes atacar a un ciudadano público o anónimo si no hay pruebas. Es decir, porque... aunque estés amparado, que eso es un poco quizá el problema, ¿no? Es que muchas de estas personas que hablan y que se dedican a acusar directamente están amparadas, ¿sabéis?, por ese principio de inviolabilidad que les da precisamente su cargo como diputado, o como congresista, o como ministro, o incluso como presidente de España, ¿no? Porque si eso, o algunas de esas cosas las dijéramos tú o yo, pues probablemente el día de mañana tendríamos una querella puesta y tendríamos que estar gastándonos el dinero en un procedimiento judicial, ¿vale? Pero como no hay responsabilidad y parece que pueden decir absolutamente lo que quieren, hemos normalizado que personas que tienen que tener un talante, que tienen que tener un carisma, un carácter de mediación, porque tienen que gobernar no solamente para aquellas personas que les votan, sino también para aquellas personas que no les votan, es decir, tienen que representar a todos los ciudadanos y no a un grupo concreto de ciudadanos, que esto se les olvida a todos los partidos políticos. Pues, evidentemente, eso es lo que falta, ¿no? Esa prudencia y ese sentido común, esa moderación a la hora de dejar trabajar a las diferentes instituciones. Y si luego, evidentemente, pues como os decía, se comprueba que ha habido un delito o que hay pruebas suficientes para que esa persona pase un proceso judicial, esperaremos una sentencia y, evidentemente, si hay una sentencia, pues que todo el peso de la ley caiga o no caiga. Es decir, caiga sobre el presunto agresor, y si se demuestra que no era un presunto agresor, sino que era una falsedad, pues entonces la Fiscalía también tendría que actuar para, lógicamente, perseguir a aquellas personas que han intentado difamar a una persona inocente, ¿vale? O a una persona presuntamente inocente. Esto es, como os decía, para arrancar con todo lo que está sucediendo en nuestra actualidad con este caso, porque yo he escuchado de verdad auténticas barbaridades. La última, por ejemplo, en televisión por parte de Yolanda Díaz, donde se salta por el forro precisamente ese principio de igualdad y prácticamente está dando por hecho el que tiene que haber una contundencia contra el agresor. Cuando tú ya estás diciendo tiene que haber una contundencia contra el agresor y te estás refiriendo a una persona precisamente que es a la que estás acusando, cuando todavía ni siquiera hay un procedimiento judicial, estás vulnerando un derecho democrático que tiene cualquier tipo de ciudadano y que tú, como ministra y como vicepresidenta del gobierno, tienes la obligación de proteger y salvaguardar. Que es que esto se nos olvida y esto lo hemos normalizado y esto se utiliza evidentemente pues para nutrir y para hablarle directamente a su público y para que esos despistados que probablemente están, bueno, pues muy decepcionados con ese perfil de izquierda por todo lo que está aconteciendo, pues de alguna manera puedan otra vez reconectarlos porque, como os decía, estamos en un año electoral. Dice Yogi, dice, para eso tendrían que tener educación y conocimiento, pero ninguno lo demuestra. Totalmente de acuerdo. Dice, en un país donde nos gobiernan en un país donde gobiernan puts y mariposones es lo que tenemos. Bueno, pues por desgracia, y lo llevo diciendo durante mucho tiempo, estamos en el peor momento geopolítico a nivel nacional e internacional, porque no es un tema solamente de España, es un tema que, como sabéis, con todos los acuerdos que se están llevando a cabo por parte de la Unión Europea y de nuevos decretos o de nuevas leyes o de nuevos impuestos que se están llevando por parte de la Unión Europea, estamos asistiendo al peor escenario político probablemente de las últimas décadas, tanto en España como en Europa, y es una realidad
tenemos la peor clase política de toda nuestra historia. Es decir, la peor clase política donde cada uno de los que están, independientemente del partido, han llegado simplemente para ocupar una poltrona de poder independientemente de lo que suceda con los ciudadanos o de la situación o de la pérdida de poder adquisitivo o de que la vida cada vez esté peor, ¿no? Como decían en Alemania, de que el sistema de bienestar que nuestros padres y abuelos se preocuparon de crear para que nosotros durante muchos años lo pudiéramos disfrutar, bueno, pues ha llegado a su fin. Y ha llegado a su fin y encima nos responsabilizan a los ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque no hemos cuidado el planeta, porque tiene que haber todo tipo de impuestos por el cambio climático y no se responsabilizan de aquellos que son los que realmente han llevado esas políticas destructivas, tanto a nivel económico como social, y que son los que están provocando, y no de manera casual, esa polarización y ese enfrentamiento, tanto en clave nacional como en clave internacional, con movimientos que están perfectamente calculados y financiados en muchísimos países de Occidente precisamente para provocar este tipo de confrontación entre ciudadanos. Dice, porca miseria, dice, desplome e implosión de España y Europa, pero siguen una agenda satánica. Bueno, pues yo no sé si es la agenda satánica o no, pero desde luego que es una agenda que está perjudicando a los ciudadanos tanto de España como de la Unión Europea, no tengo ninguna duda. Y esto no lo tenemos que olvidar. El 80-90% de todas esas medidas que se están votando en el Parlamento Europeo y que no han sido votadas por los ciudadanos están siendo respaldadas tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista en la gran mayoría de los casos, como ocurrió, por ejemplo, con el acuerdo de Mercosur que se firma este próximo sábado y que prácticamente lo que va a hacer es arruinar a gran parte de nuestro sector primario a nivel de agricultura, no solamente en España, sino en otros países de Europa. Y que sabéis que, en este caso, Francia se opone a la firma de ese acuerdo de Mercosur que se va a llevar a cabo en los próximos días. Aquí cada uno que saque sus propias conclusiones, ¿vale? Es decir, vamos a conseguir que, evidentemente, pues gran parte de nuestros agricultores, de nuestros pescadores, de nuestros ganaderos, pues se vean abocados al cierre porque permitimos que, por el hecho de una competencia que es absolutamente desleal, nos lleguen productos sin ningún tipo de yo no digo de que no tengan calidad, pero evidentemente que no tienen las mismas restricciones o las mismas condiciones de juego que cualquier agricultor o que cualquier ganadero, en este caso, que están luchando por salir adelante cada vez con menos recursos, también, no solamente en España, sino en Europa. Quien no ve lo que está pasando es analfabeto. Dice, la izquierda no tiene ningún escrúpulo para llegar al poder. Ya lo decía Largo Caballero. Bueno, Largo Caballero, yo no sé si esto es real o no, ¿no? Esto es algo que ha salido muchas veces en redes sociales. No es que defendiera mucho la democracia ni la libertad, ¿no? Pero bueno, esto cada uno que saque sus propias conclusiones. Así de sencillo. Vamos con la vivienda, ¿vale? Porque con el tema, por ejemplo, de Julio Iglesias tampoco quería monopolizarlo, simplemente quería traeros, lógicamente, la noticia que ha salido en medios de comunicación y en redes sociales. Es curioso, por ejemplo, para terminar con el tema de Julio Iglesias, importante, antes de hacer este comentario, vamos a dar un empujón al directo, compartir el directo, dejar vuestros comentarios, podéis dejar vuestro me gusta y, lógicamente, si todavía no estáis suscritos al canal, oye, pues aquí tenéis la posibilidad, solamente tenéis que darle al botón y empezar a seguirnos, ¿vale? Como ya han hecho, pues, algunos amigos a lo largo del programa. Entonces, como os decía, lo que es curioso para terminar con el tema de Julio Iglesias, es que ayer en algunos medios de comunicación, sobre todo en televisión española, en Antena 3 o incluso en Telecinco, gracias Juan Antonio Corra por empezar a seguirnos. Bueno, pues en un telediario que prácticamente dura 30, 40 minutos, 45 minutos, se estuviera hablando durante 19 minutos en algunos casos, del caso de Julio o el presunto caso de Julio Iglesias. 19 minutos, 19 minutos en un telediario analizando una causa que todavía no está judicializada. Es decir, que la Fiscalía simplemente está empezando a investigar. ¿Vale? 19 minutos en telediarios, sobre todo, no solamente en televisiones públicas, sino, como os digo, también en cadenas privadas. Y, sin embargo, todo lo que está aconteciendo en Irán, todas esas manifestaciones, que ahora hablaremos de datos, porque los datos se están disparando, dependiendo de la fuente de información, oscilan entre los 2 y los 20.000 asesinados por parte del régimen ayatolá, 2.000 según fuentes oficiales iraníes, pero dependiendo luego, por ejemplo, de la CBS o dependiendo de qué tipo de fuentes de información, pueden llegar entre 12 y 20.000 personas que han sido asesinadas por parte del régimen en los últimos días, ¿vale? Es decir, donde se ven imágenes que yo aquí no voy a poner, evidentemente, pero que todos tenéis acceso a ellas, donde están apilados en centenares de cuerpos,
y que recuerdan a imágenes que hemos visto en el pasado y que habían provocado manifestaciones masivas prácticamente a nivel internacional. ¿Dónde están esas manifestaciones a día de hoy? ¿Dónde están esas manifestaciones multitudinarias a nivel internacional, enarbolando la bandera de Irán con el león dorado y defendiendo la libertad y defendiendo el honor y defendiendo la libertad de un pueblo que lo único que quiere es liberarse de un sistema opresivo que llevan sufriendo desde 1979? ¿Dónde está Greta Thunberg? ¿Dónde está Ada Colau? ¿Dónde está Irene Montero? ¿Dónde está Pablo Iglesias? ¿Dónde están todos aquellos que estaban dispuestos a movilizar a millones de personas en todo el mundo? ¿Para qué? Pues para que se parara un supuesto genocidio. ¿Dónde están ahora cuando se están hablando de en apenas 10-15 días entre 10, 12 y 20.000 asesinados por parte del régimen de Irán? Es absolutamente vergonzoso. Os lo digo como reflexión personal, os lo digo como opinión personal, aunque sea simplemente de nexo entre la noticia que hemos comentado antes y la que vamos a comentar ahora. Es absolutamente inmoral lo que se está haciendo por parte de una clase política que tenemos en este país y que probablemente, o presuntamente, y por eso callan, están siendo financiadas y están siendo regadas con dinero que precisamente hace que esta gente no mueva ni un mísero dedo. Y luego, al final del vídeo, hablaremos precisamente de los vínculos económicos y de qué es lo que se ha encargado de financiar con datos y con fuentes el gobierno de Irán a nivel internacional durante los últimos años, para aquellos que piensen que esto es producto de la casualidad, ¿vale? Dice, esto no les interesa, dice, es una manipulación total de la información, total. Porque sé que estáis haciendo un montón de comentarios, ¿eh? Dice, los podemitas son estómagos agradecidos, pero ya no solamente estómagos agradecidos, es decir, yo entiendo que tú puedas formar parte o que puedas sentir afinidad por una corriente ideológica, pero no puedes estar 100% de acuerdo con todo lo que hace un partido político. Es que eso es sano. Es decir, es que cuando tú estás de acuerdo con el 100% de la narrativa que te impone ese partido político o que te dice que tienes que pensar para ser un buen militante, dejas de ser un ciudadano libre, dejas de tener autocrítica y pasas a ser una persona absolutamente sectaria. Es decir, porque yo he podido tener afinidad por diferentes partidos políticos o corrientes ideológicas y eso no me hace cautivo de tener que defender a capa y espada cualquier aberración que estos puedan hacer por omisión o por no omisión y que yo tenga que defenderlo en contra de mis propios principios. Porque si yo tengo el principio de salir a manifestarme en la Vuelta de España o tengo mis principios de salir a manifestarme en Madrid por un pueblo como por ejemplo es el pueblo palestino, ¿qué diferencia hay cuando ahora por ejemplo se están llevando por delante a 10, 12, 20.000 personas por el hecho de manifestarse porque no están de acuerdo con el régimen ayatolá, el régimen islámico ayatolá? Y encima tenemos que soportar que en la televisión pública de este país, cuando el ministro de Justicia, Félix Bolaños, habla de esta ley en la que se va de alguna manera a luchar contra la desinformación, que luego podremos hablar cuál es el concepto de desinformación, ¿no? Para aquellas personas que no son medios de comunicación, pero que tienen una influencia, tienen un impacto en público, para que puedan rectificar y puedan frenar la desinformación y los bulos. Y sin embargo, en Radio Televisión Española, ayer, Silvi Chaurrondo, en directo, se permite el lujo, se permite la insensatez, se permite la desfachatez, la sinvergonzonería de decir que el régimen de Irán es un régimen de ultraderechas y se queda tan pancha. ¿Por qué dice que es un régimen de ultraderecha? ¿Para justificar el qué? Es una manera de justificar que entonces, como es un régimen de ultraderecha, entonces sí que pueden condenar lo que están haciendo, pero si no fuera de ultraderecha no lo podrían condenar, ¿o qué? ¿Realmente el régimen iraní es un régimen de ultraderecha cuando, por ejemplo, está siendo defendido a capa y espada por los principales partidos de la izquierda radical, tanto en España como fuera de España? Cuando precisamente está vinculado, por ejemplo, con regímenes narcoterroristas como el de Maduro en Venezuela, donde tenía bases militares que se entrenaban soldados de Hezbollah, cuando está financiando con más de 100 millones de dólares, no solamente a Hamás como brazo armado, en este caso en Gaza, sino también a Hezbollah y otras facciones. Entonces, todo este tipo de cosas son tan surrealistas que para mí lo indignante es que haya personas que estén comprando ese discurso,
que estén aceptando mentiras sin ningún tipo de rubor que se dicen en medios de comunicación que son oficiales, y cuando, por ejemplo, personas, ya no te voy a decir como yo, sino como cualquier otra persona que se pone delante de un micrófono a cuestionar esa realidad, a cuestionar esa verdad y a poner encima de la mesa otro tipo de datos, enseguida podemos ser objeto de decir que somos o bien fachosfera, o bien ultraderecha, o bien simplemente que estamos financiados por partidos políticos de la ultraderecha, como me decían ayer en el directo, o que simplemente estamos vertiendo de manera continua y diaria bulos y desinformación. Esto es a lo que estamos yendo. Eso es a lo que estamos yendo cuando en muchas ocasiones luego se nos llena la boca de decir que vivimos en un sistema democrático. Un sistema democrático no es esto. No es esto. Lo único que, evidentemente, cuando luego evidencias la diferencia de lo que tenemos en España a lo que tenemos en Irán, pues te das cuenta de que todavía estamos muy lejos de llegar a lo que ocurre allí. Porque aquí, por fortuna, todavía, a día de hoy, y gracias a Dios, las personas se pueden manifestar independientemente de que sean de izquierda o derecha. Las personas de izquierda pueden ir a reventar la Vuelta de España y, sin embargo, no las van a ahorcar, ni las van a justiciar, ni las van a fusilar, ni las van a meter en bolsas por la represión que sufren. Ni a las mujeres, por el hecho de posicionarse de que quieren llevar velo voluntariamente o de que no lo quieren llevar, no dejan de ser más o menos feministas, ni se les va a perseguir, ni se les va a detener. Sin embargo, esto sí está ocurriendo en el régimen de Irán. Ese régimen de Irán que se encargan tanto de blanquear como de defender, en este caso, nuestros queridos amigos Pablo Iglesias y Irene Montero, desde su chalet de Galapagar. O mientras se van de vacaciones haciendo esquí y tienen tiempo para hacer un vídeo corto defendiendo la libertad de Maduro y el malvado imperialismo yanqui, ¿no? O condenando ahora el decir que no se ha condenado, que no se han sancionado suficientemente a Israel o a Estados Unidos o incluso a nivel europeo por todo lo que pasó en Palestina. Sin embargo, obvian y no miran o no dicen lo que ven, por ejemplo, en Irán. O se permiten en Canal Red decir que bueno, oye, que es que en Irán el llevar velo o no el velo es voluntario, que bueno, que sí, que hay cosas que no funcionan muy bien, pero que, oye, que es un sistema que funciona fenomenal, que no pasa nada, que estamos exagerando, que estamos exagerando. ¿No? Dice, ¿qué cara más dura tienes? Pues, Anamendi, si me dices que tengo cara dura será por algo, con lo cual argumenta y justifica, y a lo mejor tú llevas razón y yo no, pero danos la oportunidad de leerte, danos la oportunidad de que puedas argumentar, danos la oportunidad de que, igual que yo lo estoy haciendo, tú puedas poner no solamente que es lo que hacéis en muchas ocasiones, un insulto o un ataque frontal sin dar ningún tipo de argumentos, porque entonces quienes estáis retratando sois vosotros. Porque yo al menos me expongo y doy una opinión basada en un argumentario que a mí no me ha dictado nadie, que lo hago de manera libre. Dice, Israel asesina decenas de miles de palestinos. Sí, y también lo está haciendo Irán. Entonces, si condenamos a unos, tenemos que condenar a otros, pero no puede ser que haya asesinados o víctimas de primera y víctimas de segunda. Si es que es tan sencillo como esto, es lo que estamos diciendo, ¿no? Dice, estamos en un tiempo en el que yo viví los últimos años de la dictadura, no había visto nunca. Dice, hay que abrir la mente, dice de vuelta a los luchadores. El mejor trío dice, ahora hay cosas que da miedo decir en público. Totalmente, totalmente. Pero es que al final, yo lo entiendo, pero cuando yo me decidí por ejemplo, hace ya años, empezar a meterme en fregados y en charcos, por ejemplo, como este, ¿no? Hablando de este tipo de cosas de manera pública, era porque de alguna manera yo tengo 3 hijos y les tengo que enseñar que tienen que ser independientes, que tienen que ser críticos, que tienen que buscar información en diferentes vías de comunicación, no solamente en la primera que les llegue. Y si su propio padre se calla, si su propio padre entra por esa autocensura, pues el mundo que les estamos dejando a nuestros hijos, pues la verdad es que a mí no me gusta porque no es en el que yo he vivido. Yo nací en 1980, nací en libertad, nací en democracia, nací en un sistema teóricamente democrático y he tenido la oportunidad de hacer lo que me ha dado la gana, he estudiado lo que he querido, he trabajado donde he querido, donde he podido, he vivido donde he querido y donde he podido, es decir, al final he tenido la oportunidad de desarrollarme y de buscar mi futuro con libertad, he podido decir lo que me ha dado la gana, y si alguna persona se ha podido sentir ofendida, pues ha tenido los tribunales para ir a denunciarlo, si he atacado probablemente al honor de esa persona, porque eso es un sistema democrático. Entonces,
ceder eso, simplemente por el qué dirán, a mí ya con 45 años, la verdad, y con media vida ya hecha, pues me la trae un poco al pairo. No tengo que justificar absolutamente nada a nadie y lo único que puedo hacer es expresar mi opinión e intentar hablar con vosotros y conocer la vuestra, para que quiera hacerlo, evidentemente, ¿vale? Dice, ahora vienen cosas que da miedo decir en público. Dice, pues claro que tiene que defender la manifestación. Un régimen demócrata no hace eso. Bueno, pues parece que Anamendi, después de que qué gramadura más tiene, pues no ha querido seguir explicando sus motivos para llamarme cara dura, y no sé si estás aquí o has silenciado o simplemente has hecho como se hace en este tipo de cosas, ¿no? Huir, que es lo más fácil, ¿vale? Dice, y los asesinatos de cristianos en África por los musulmanes, y que conste que soy ateo, totalmente, Yogi, pero es que esto lo venimos denunciando, es decir, es que cuando todo el mundo se le llenaba la boca también con Gaza, que hay que tener en cuenta y hay que decir que pese a que yo no me creo muchas de las informaciones que dio jamás, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las cifras oficiales que se están dando ahora, cuando hablan de 2.000 fallecidos, las está dando el régimen ayatolá, igual que las informaciones que se estaban dando en Gaza las estaba dando jamás. Pero las actuaciones que hizo Netanyahu en su momento, para mí, en muchos casos, son criminales. Es decir, son criminales, independientemente de que puedas estar más a favor o en contra. Entonces, aquí hemos condenado las víctimas, porque es lo importante. Sin olvidar también lo que pasó el 7 de octubre, que a muchos se les olvida, que lo del 7 de octubre hay que tenerlo en la cabeza y hay que ser muy consciente de lo que significó, porque si ocurriera aquí en España, muchos de los que hablan y los que hablan de genocidio, a lo mejor pensarían otra cosa cuando les toca de cerca, ¿vale? Porque hay que ver y hay que sobrevivir a un 7 de octubre como sobrevivieron, por ejemplo, en los kibbutz en Israel. Pero bueno, aquí hemos criticado tanto una cosa como la otra. Hemos hablado, por ejemplo, de lo que pasaba en Nigeria, de lo que pasaba en el Congo. Hemos hablado de lo que pasaba en Mauritania. Es decir, hemos criticado cualquier tipo de acción que conllevara una injusticia social, como la que está ocurriendo en Irán. Pero creo que eso es lo normal, es decir, condenar cualquier tipo de acción independientemente de la ideología que lo cometa. Cuando tú solamente defiendes a unos muertos, cuando la ideología que representan es la tuya y no la siguiente, ya no solamente es que eres un hipócrita, es que eres mala persona, sinceramente, es que eres mala persona. Dice, estás hablando la verdad, muchas gracias por tu dedicación a la verdad. Dice, a Israel lo atacaron. Es que esto no hay que olvidarlo, es que no hay que olvidarlo. ¿Eso significa que está justificado probablemente todas las acciones que hizo Netanyahu? No. ¿Eso significa que Netanyahu tenga que afrontar probablemente una corte internacional o incluso un juicio en su propio país, como están intentando hacer? Porque lo que no tenemos que olvidar es que en Israel hay una democracia, hay jueces, hay prensa crítica contra Netanyahu que se dedica a criticarlo para que salga del poder y para que sea juzgado. Eso es una democracia. Eso no está en Irán, eso no estaba en Venezuela, eso no está en Cuba. Es decir, entonces al final, si hay una persona que se ha extralimitado y que ha hecho barbaridades, pues tiene que haber canales democráticos judiciales para que sea condenado y que pague por los excesos que haya podido cometer. Pero independientemente de quién los cometa. Ahora, justificar, como se están encargando de hacer en la mayoría de los casos, personajes de la izquierda más radical de este país, y ese silencio mediático, ese mirar hacia otro lado, oye, de verdad, de verdad. Dice, los sionistas son asesinos y los ayatolás no, ¿verdad? Los ayatolás son hermanitas de la caridad, ¿vale? Que protegen mucho a las mujeres, que les ponen el velo por su bien, ¿vale? Y que les dicen, como en Afganistán o en Irak, que no pueden, evidentemente, cantar o hablar en público porque están protegiendo la inocencia y están protegiendo la libertad de sus mujeres y féminas. Tiene todo el sentido del mundo. Pero bueno, como os decía, porque el tema de Irán sí que me gustaría cerrarlo al final, con una reflexión final, pero como os decía, hemos hablado al principio de este directo, bueno, pues sobre lo que había pasado en este caso, lo que está pasando con Julio Iglesias, y ahora vamos a hablar también de la vivienda, porque sabéis que hace apenas 2 días Pedro Sánchez, bueno, pues como estabais comentando también en el chat, salió con 3 ministros y 20 altos cargos, bueno, pues mirando una retroexcavadora y dando inicio, bueno, pues a unas obras que se iban a hacer, ¿no? Y después de esto salió comentando una serie de normativas, una serie de nuevas actuaciones para proteger el alquiler de aquellos contratos que hace 5 años, cuando se estaban en pandemia,
Bueno, pues dice que nos importa Irán, pero ¿cómo que qué nos importa Irán? Nos importan las personas, es decir, esto es como a los pro-palestinas decirles que nos importa Palestina, es decir, vamos a ver, es que de verdad no podéis ser tan mala gente, macho, o sea, no podéis ser tan mala gente, o sea, porque el hecho de escudarte en un nick para que no se te vea, o el hecho de decir ese tipo de barbaridades, ¿qué nos importa Irán y qué nos importan las 10.000 o 12.000 personas que están, dice que se las arreglen solos, claro, como en Venezuela, no, es que el derecho internacional, los pueblos se tienen que liberar solos y si no se pueden liberar, que se jodan y que se sigan comiendo una dictadura y una tiranía durante 10 o 15 o 20 o 25 o 30 años mientras sean de mi cuerda política. Ahora, si los que están en el gobierno son de la cuerda política de enfrente, entonces hay que eliminar a los fascistas, hay que eliminar a los fachas, hay que eliminar a la ultraderecha, hay que reventarlos, como dicen algunos partidos políticos en España. De verdad, macho, que a mí me sorprende cómo estamos normalizando la hijoputez de verdad de algunas personas que, escudadas en su ideología y porque están respaldadas por depende de qué partidos políticos, se permiten decir este tipo de barbaridades, Bueno, pues como os decía, hablando de Pedro Sánchez y hablando del alquiler, ¿qué medidas ha dado o ha comentado Pedro Sánchez? Bueno, pues el hecho de bonificar el 100% del IRPF de esas posibles subidas de contrato de aquellas personas que en los últimos 5 años no habían sufrido una modificación por la ley que sacaron durante la pandemia que prohibía el hecho de subir esos contratos porque estábamos en una situación especial, ¿vale? Y ahora se cumplían esos contratos, ¿no? Porque ya han pasado 5 años. Entonces lo que ha hecho ha sido bonificar esa posible subida a través de IRPF. Pero esto realmente funciona. Es decir, esto es porque unido a esto, claro, comentaba por ejemplo el tema de las viviendas que se están haciendo, que se van a hacer 11.000 viviendas. Claro, a esta medida que ha comentado Pedro Sánchez enseguida, pues como no puede ser de otra manera, pues han atacado Podemos, porque es una medida teóricamente liberal, ha atacado tanto Podemos como Sumar, diciendo que no se puede beneficiar a los propietarios y que evidentemente esa medida no se va a poder ejecutar, porque aunque haya sido un decreto ley que tiene que ser aceptada luego por el Consejo de Ministros, luego lógicamente tiene que ir al Congreso y en el Congreso pues evidentemente tanto Podemos como Sumar la van a tumbar, con lo cual no deja de ser propaganda que se está haciendo porque, como os digo, estamos en un año electoral, ¿vale? Ahora, más allá del tema de la vivienda, es decir, esta gente comenta que ahora se van a hacer 11.000 viviendas y están orgullosos de la cantidad, 11.000 viviendas. Pero claro, esto queda muy bien como dato, como titular, pero es que en España no hay una política que ataque de manera estructural el problema de la vivienda que tenemos, que cada vez se está agravando más. Es decir, cada mes que pasa tenemos mayor dificultad para poder acceder al mercado de la vivienda de la manera, ya no solamente a nivel de alquiler, sino también a nivel de compra. Porque en España llevamos un déficit de más de 700.000 viviendas, es decir, para el incremento de población que ha habido en nuestro país en los últimos años, provocada tanto por la inmigración regulada y legal que ha llegado a nuestro país, como por la inmigración ilegal, que evidentemente tienen que poder tener un sitio en el que vivir, ¿vale? Ha provocado que tengamos un déficit de 700.000 viviendas. Es decir, entonces, el hecho de que se hagan 11.000, 20.000, 30.000, 40.000 o 50.000 es insuficiente. Es decir, tiene que haber una estrategia política totalmente estructurada, totalmente radical y que ataque al problema de la vivienda en nuestro país. Y el problema de la vivienda en nuestro país es multilateral, tiene muchísimos factores que afectan no solamente a la ley del suelo, para que de manera pública se pueda dar o se pueda facilitar el que haya más suelo disponible para poder construir, hay que facilitar a las constructoras a través, sí, de beneficios fiscales para que les sea rentable, porque si no les es rentable es imposible que construyan, para que les sea rentable poder construir vivienda barata de protección oficial y ponerla en el mercado. Y por otro lado, lógicamente, tiene que haber un proyecto también de vivienda pública a nivel estatal. Entonces, hasta que realmente el gobierno no se ponga en serio, es decir, no haya un interés real por solucionar el problema de la vivienda, todo lo que se está haciendo a día de hoy son parches que son insuficientes porque el volumen de familias nuevas que se generan, evidentemente, hace que necesitemos mucha más vivienda de la que se está construyendo. ¿Y eso a quién afecta?
afecta a las personas más vulnerables, a las personas que tienen pasta, a las personas que son de clase alta. No les afecta el problema inmobiliario que tenemos en nuestro país. Porque si a día de hoy tú pones a la venta un piso o pones en alquiler un piso por 500 o por 600 o por 800 o por 1.000 euros, va a recibir 500 solicitudes de contacto mínimo. Entonces, el propietario, lógicamente, va a cribar y va a elegir aquellos que tienen más volumen de ingresos y más seguridad de pago para proteger, lógicamente, su vivienda, que es una vivienda privada. ¿Por qué? Porque no hay una protección jurídica para el propietario en España, entre otras cosas, ¿vale? Aparte de que no hay parque público y parque privado de construcción y de alquiler a nivel nacional. Entonces, el propietario, lógicamente, si recibe 500 solicitudes, ¿a quién va a alquilar o vender? Bueno, vender probablemente al que pueda pagarla, pero ¿a quién va a alquilar su casa? Al que también pueda pagarla. Entonces, el que tiene pasta va a encontrar piso igual. Pero el que no tiene dinero y no tiene acceso, por ejemplo, al crédito, como son precisamente muchos extranjeros o como son muchas personas jóvenes o como son personas que en un momento determinado de la situación de vida les ha obligado a tener que reinventarse de nuevo con 40 o 50 años, todo ese tipo de personas están fuera del mercado. Y todas las actuaciones que se están haciendo son propagandísticas, son populistas, para intentar hacer ver que se está haciendo algo cuando realmente no se está haciendo absolutamente nada. O lo que se está haciendo no ataja de manera directa al problema que tenemos a nivel de vivienda y que va a seguir empeorando y que probablemente, entre otras cosas, junto con la inseguridad y la inmigración, es lo que va a provocar el final de este gobierno de corte teóricamente progresista, que no ha sabido proteger ni el poder adquisitivo de los ciudadanos, ni la economía de las clases bajas y las clases medias, y que no ha sabido poder dar tranquilidad a nivel de seguridad, de inmigración y de vivienda, que son los tres pilares fundamentales en los que se sustenta la pirámide de necesidades de cualquier tipo de población, independientemente de que la ideología sea de derechas o sea de izquierdas. Entonces, ¿qué opináis vosotros sobre las políticas de vivienda? ¿Os parecen suficientes? ¿Creéis que con esa bonificación, por ejemplo, se va a solucionar algo? Cuando el 92% de los pisos en este país, cuando hablan, por ejemplo, como Gabriel Rufián, de los fondos buitres, cuando hablan de expoliar, cuando hablan de no permitir que se compren muchísimas propiedades, pero es que el 92% de las propiedades que están operativas en el mercado inmobiliario en este país son de pequeños tenedores, es decir, son de personas que tienen su vivienda habitual, que llevan toda la vida trabajando, que a lo mejor se han comprado una segunda residencia, un segundo piso y que lo han puesto en alquiler para sacarse algo más cada mes. Y que probablemente ese algo más cada mes no les hace vivir como Amancio Ortega, les hace vivir pues como una familia normal en la que les cueste menos llegar a final de mes, después de mucho esfuerzo para poderse comprar ese segundo piso o porque lo han heredado de sus padres de manera absolutamente legítima, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esta manía persecutoria por los propietarios? ¿Por qué esta demonización? ¿Y por qué esta falta y carencia de planes estratégicos de verdad para poder afrontar un problema endémico que está sufriendo la sociedad española? ¿Es que interesa? ¿Interesa que exista este caldo de cultivo? ¿Interesa que cada vez las personas sean más dependientes? ¿Interesa que las personas vivan en habitaciones? Es decir, que el acceso a la vivienda sea tan poco probable que, como ocurría, por ejemplo, ahora que se les llena la boca tanto de la posguerra y del franquismo, como ocurría precisamente en la posguerra, donde las familias tenían que compartir habitación y casas porque no tenían dinero, y que es lo que provocó que en este caso se construyeran de manera pública más de 4 millones de viviendas, que son con las que se ha estado abasteciendo el mercado inmobiliario español hasta hace 10, 15, 20 años, ¿vale? Entonces, ¿interesa? ¿O cuál es el motivo por el que...? Bueno, el motivo es muy sencillo y os lo voy a explicar, que a lo mejor estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo conmigo. El motivo es el tiempo. El motivo es que hacer una verdadera política de cambio para solucionar el problema inmobiliario en este país requiere de acciones que nos van a llevar 5 o 10 años. Y el problema es que la mayoría de partidos políticos ahora mismo están mirando al corto plazo, están mirando a las elecciones de 2026 o de 2027. Entonces, todo lo que conlleve hacer planes que a lo mejor puedan heredar la oposición para solucionar un problema endémico como es la vivienda, no interesa solucionar.
solucionarlos. Porque en el momento que llegue la oposición al poder, ese va a ser su caballo de Troya. ¿Para qué? Para poder dinamitar y para poder mover a la gente a las calles. Entonces, el problema es que los ciudadanos, tú y yo, tu amigo de izquierdas o amiga de izquierdas, tu amigo o amiga progresista, tu amigo probablemente facha o de ultraderecha, tú y yo les importamos un auténtico carajo, porque lo único que están mirando, en la mayoría de los casos, sobre todo los dos grandes partidos políticos, bueno, y los demás, son sus intereses, son sus sillones y son sus cuotas de poder. Son sus cuotas de poder. Y hasta que el pueblo esto no se dé cuenta y deje de dividirse entre facciones y entre bandos, que lo único que provoca son cosas muy complejas en los países, pues al final seguiremos aquí enganchados y seguiremos, bueno, pues jugando al juego que ellos quieren. Jugando al juego que ellos quieren. Dice, hay que hacer pobres. Pues sí, totalmente. Dice, yo diría que llevara 2 décadas y no 5 años. Dice, usted de extremo centro, en otras palabras es de derechas. Yo no soy, mira, yo no lo sé si soy de derechas o de izquierdas. A mí ahora cuando me llaman facha o me llaman de ultraderecha me da igual. De hecho, creo que algo estoy haciendo bien cuando me dicen eso. Porque está muy difuminado, Vuelvo a decir lo mismo de siempre. Yo durante 15 años he votado al Partido Socialista. Probablemente he votado más al Partido Socialista que al PP o a Vox, ¿vale? Ahora, conforme vas avanzando en edad, te vas dando cuenta de cuando te engañan, ¿no? Porque al principio cuando eres joven te engañan, pero por ideología dices, bueno, pues oye, no pasa nada, lo entiendo, lo puedo comprender y lo compro. Pero cuando llevas pasando de edad y cuando llevas teniendo canas, bueno, pues te das cuenta un poco de los trapicheos y te das cuenta de quién está en el poder y por qué, y de quién se está llevando el crudo, de quién se está llevando la pasta a los bolsillos y de cuánto importamos los ciudadanos independientemente de cuando votas fanáticamente a un partido o a otro. Entonces, de esa manera, desde hace ya bastantes años, dejé de ser cautivo de un voto y ahora me muevo más pues por intereses, me muevo más por mis intereses de mi familia y por los intereses también de mis ciudadanos, de mis compatriotas, porque al final yo sí estoy orgulloso del país en el que he nacido, que se llama España, estoy orgulloso de su bandera, estoy orgulloso de su trayectoria, estoy orgulloso de sus ciudades, estoy orgulloso de su legado cultural, que es occidental, no lo tenemos que olvidar, y precisamente por eso me daría muchísima pena tener que emigrar de mi país porque se ha vuelto irrespirable, tanto a nivel social como a nivel económico, el poder estar en el país en el que has nacido, ¿no? Entonces, si tú te quieres ir de un país de manera voluntaria porque no te sientes identificado, porque quieres probar otras opciones, estás en tu libre derecho. Pero también estamos en nuestro libre derecho, los que hemos nacido en un país y nos sentimos orgullosos de haber nacido en ese país, de que evidentemente podamos vivir en ese país de manera tranquila y de manera democrática, ¿vale? Y eso creo que a lo largo de los últimos años cada vez se ha ido difuminando un poquito más. Y la realidad la tenéis en un concepto para aquellos que se les llena mucho la boca hablando de progresismo. ¿Cuál es la base del progresismo? ¿Cuál es la base ideológica que Pablo Iglesias, no el de Podemos, sino el fundador del PSOE, sacó para su propio partido? ¿En qué se sustenta, por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español? ¿Queréis que os lo diga? El Partido Socialista Obrero Español, cualquier partido de izquierdas, se sustenta en la igualdad. Se sustenta en el que tú y yo, ante la ley, tenemos que tener las mismas oportunidades, tenemos que tener los mismos derechos, tenemos que tener el mismo acceso a los servicios, por ejemplo, del Estado. ¿No? La igualdad. Ese es el objetivo, ¿no? de un programa, por ejemplo, de izquierdas. Entonces, cuando hablamos de la financiación singular, cuando, por ejemplo, a Cataluña, que es una de las comunidades autónomas que más riqueza genera, lógicamente, cuanto más riqueza genera, más paga, porque es ese mismo concepto socialista de reparto de la riqueza para que los que más tienen puedan aportar más a los que menos tienen y tengan acceso a los mismos servicios independientemente de si has nacido en Extremadura, de si has nacido en Castilla-La Mancha o de si has nacido en Madrid o de si has nacido en Cataluña. Entonces, cuando, por ejemplo, ahora se habla de financiación singular y se habla de que Cataluña, que es lo que estaba diciendo Oriol Junqueras. Es decir, el hecho de que yo soy de Cataluña y como estoy generando muchos más ingresos, como estoy generando mucha más riqueza, tengo que tener, me tienen que pagar más, tengo que tener mejores servicios, me tienen que dar más dinero a mí de contraprestación. Eso rompe precisamente cualquier sistema de igualdad entre comunidades y entre ciudadanos, que ante la Constitución tenemos que ser exactamente iguales. Rompe ese concepto progresista, ese concepto socialista de protección de los ciudadanos y las clases más vulnerables, ¿vale? Pero parece que cuando dices esto, a esos que defienden de manera fanática el progresismo, les cortocircuita la cabeza, porque no logran entender lo que se está haciendo o no lo quieren ver.
porque si lo... Gracias, Ciudadano, por unirte al club. Porque si lo vieran, entonces tendrían que ser conscientes de que les han estado engañando durante muchos años, por lo menos durante los últimos 7 años. Entonces, ese es el problema que tenemos en nuestro país, que muchas personas deciden aceptar cualquier cosa que les dice su partido o su líder. ¿Por qué? Porque si no, evidentemente, estarían cortocircuitando y se quedarían huérfanos de sectarismo al que seguir y al que adorar, ¿no? Ese es el problema que tenemos en nuestro país. Pilar, muy buenas tardes, bienvenida. Oye, pues bienvenidos a todos. De verdad, son las 12:42. Agradecido a todas las personas que os estáis incorporando, que os habéis incorporado a lo largo del directo. Por segundo día consecutivo, como os habéis dado cuenta, no hemos tenido que silenciar a nadie, no hemos tenido que bloquear absolutamente a nadie, ¿vale? ¿Por qué? Porque independientemente de que muchos de vosotros opináis una cosa, opináis otra, estáis alineados con lo que yo pueda decir o estamos en las antípodas ideológicas, habéis podido opinar pues con respeto y hemos podido incluso debatir. Ese es el concepto de divergente. Aquí cabemos todos para poder comentar. Ahora, para poder argumentar. Entonces, si tú, por ejemplo, como ha pasado con la usuaria de antes, me llegas y me dices, o me atacas o me haces un insulto y yo te contraargumento y te pido explicaciones, bueno, pues si tú no sabes dar esas argumentaciones, pues tú mismo te estás retratando, ¿vale? Entonces, al final se ha tenido que ir. Bueno, pues ha ido de manera voluntaria porque no tenía argumentos para poder debatir con vosotros en el chat y conmigo en este caso en el directo, ¿vale? Así que a todas las personas que os habéis pasado por el directo de hoy, casi 800 personas espectadores de manera única, a las 50 que estamos ahora mismo de manera simultánea. Gracias, evidentemente, un día más por podernos acompañar, por poder estar en este rincón, en estas charlas de café, por poder analizar la actualidad de manera conjunta. Os animo de verdad a que empecéis a seguirnos. ¿Por qué? Pues porque creo que hablamos cosas, o que es un espacio donde podemos comentar la actualidad de nuestro día a día sin ningún tipo de censura y sin ningún tipo de cortapisas. Te podrá gustar más lo que digamos o te podrá gustar menos, pero tenemos un espacio de opinión. Un espacio de opinión que, pese a que a muchos les gustaría que no existieran, ni el mío ni muchos otros, porque somos para ellos, ¿no? Diseminadores de desinformación, porque están en contraposición de sus verdades únicas, ¿vale? Bueno, pues aquí seguiremos hablando, porque oye, tenemos una ventaja, tenemos menos de 100.000 seguidores. Si queréis putear al canal, lo único que tenéis que hacer es aumentar la repercusión y empezar a seguirnos para que lleguemos a 100.000 y entonces tengamos que entrar por la puerta de Félix Bolaños. Mientras tanto, oye, pues aquí estamos tranquilos para poder comentar, bueno, pues cada mañana la actualidad, independientemente de a quién le guste y a quién no le guste, bajo nuestra libertad de expresión, que es lo más sagrado que tenemos, junto con la presunción de inocencia, que son los pilares de cualquier Estado democrático, para que a nadie se le olvide, ¿vale? Y para terminar, en estos últimos minutos, 2 minutos, aparte de recordaros que empecéis a seguirnos, ¿vale? Os doy una noticia, ¿vale? ¿Cuál es la noticia? He decidido, porque sé que muchos de vosotros, lógicamente, hasta ahora, pues a lo mejor estáis trabajando, no podéis conectaros al directo, pero que os gusta, ¿no? Poder analizar lo que hablamos cada día y poder conectar, ¿no? Entonces, las emisiones en directo las vamos a seguir haciendo de manera única y exclusiva aquí en TikTok, por eso es importante que os suscribáis, pero cada directo que vamos a ir haciendo cada día, conforme vaya pudiendo, lo voy a ir subiendo a nuestro canal de YouTube, ¿vale? Grabado, en diferido, para que luego ahí tengáis un espacio para que de manera tranquila, cuando queráis, podáis ver esos directos que hemos ido comentando y que a lo mejor no has podido estar, no porque no quisieras, sino porque, oye, pues no has podido, estás trabajando, estás haciendo cualquier tipo de cosa. ¿Cuál es nuestro canal en YouTube? Charlas de Rincón. Os lo pongo en el chat para aquellos que a lo mejor no lo conozcáis y que queráis empezar a seguirnos ahí, ¿vale? Charlas de Rincón, ahí hay mucho contenido, ¿vale? Pero lo que voy a hacer es crear una lista única, una lista que se va a llamar Charlas de Café, una lista de reproducción que se va a llamar Charlas de Café, y ahí cada día pues voy a intentar subir los directos que hemos hecho durante el propio día, poniendo la fecha para que cada uno luego, pues si quiere, pueda repasar lo que hemos ido comentando o incluso sacar sus propios clips o guardar lo que queráis, ¿vale? Eso es una de las noticias que quería comentaros, ¿vale? Charlas de Rincón en YouTube, ¿ok? Y luego, por otro lado, para cerrar el programa de hoy, ¿vale? Pues mandar un abrazo enorme. Sé que probablemente no sirve de nada, ¿vale? Porque al final no dejan de ser palabras.
Pero es que es la única opción que tenemos muchos de nosotros, ¿no? Mandar un abrazo enorme, mandar mucha fuerza, mandar, bueno, pues cualquier deseo, fe, si tienes fe, pues por ejemplo, a lo mejor, oye, pues el pedir a fuerzas divinas que ayuden al pueblo de Irán. ¿Para qué? Para que todas las personas que están sufriendo, miles de personas que están siendo eliminadas, que están siendo asesinadas por un régimen absolutamente tiránico, absolutamente macabro, lleno de, y perdonadme la palabra, no lo suelo decir, pero de hijos de puta con toga, ¿vale? Pues a todos estos, ¿vale? Que les tiene que llegar su propio San Martín y ojalá les llegue y ojalá Trump intervenga lo antes posible, ¿vale? Pues sí que me gustaría mandar un fortísimo abrazo a las personas que se están jugando la vida, por el hecho de salir a la calle porque dicen basta ya a un régimen con el que no comulgan, un régimen del que ya se han cansado, un régimen que les oprime, un régimen que les asesina, ¿vale? Entonces, oye, que tengáis de verdad un magnífico día. Nos vemos aquí mañana, jueves, 11:30, 12 menos cuarto, para seguir actualizando y para seguir viendo qué es lo que nos da de sí la actualidad, ¿vale? Y espero que tengáis, como siempre digo, un magnífico, magnífico día. Abrazo fortísimo, amigos.